Y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿listo? Pues muchachos, va a pensar desde la Vamos a definir primero qué es una magnitud física. Para ustedes, ¿qué es una magnitud? Pero de la próxima semana ya quedan, ya se les avisa que ahí magnitud. vamos a empezar a trabajar con el libro. Para ustedes, ¿qué es una magnitud? No siendo más, ya después de esas noticias. Usted nos dijo en la clase de que ves que era algo que se podía medir o contar, o algo al parecer. Ya, vamos a sacar notas. Perfecto. Es algo que se puede ¿Listo? medir o Encontré contar. una Y página digamos, muy chévere, en el mundo, muy chévere. ¿qué se puede medir o contar? Muy chévere. Les voy a compartir el link. Me van a desarrollar El tiempo. Perfecto. Se puede contar el tiempo. Y ahora mismo se las comparto. ¿Qué más se puede contar en una magnitud? La longitud. La longitud, muy bien. ¿Qué se puede contar más? No, pero es bien importante. Se puede contar la cantidad. Exacto. Pero se puede contar en física, se puede contar la cantidad de materia. En ese caso, la cantidad de materia va a ser la masa. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Vamos a utilizar esas tres. Ahora, en el Sistema Internacional de Medidas, Ya les comparto imágenes. el tiempo, Primero. ¿en qué se da? Primero les voy a compartir al chat el link. ¿Segundos? En segundos, muy bien. Por favor, que muchos se atreven a decir eso. Los segundos se van a escribir con la letra S, no, S-E-G. Solo con eso. ¿Listo? Entonces, cuando yo les ponga diferentes problemas, vamos a utilizar segundos, solo la letra S. Ahora, la longitud. ¿La longitud en qué unidades se da? Metros. Perfecto. Metros. En el sistema Sistema internacional son los metros. Y se va a denotar con la letra M. Acá está para que podamos ¿Listo? escribir. No quiero MTS, ¿Qué vamos a escribir? porque eso Recuerden no es que así, estamos viendo eso es W, pues. falso. ¿Listo? Como todos Y son ahora, preguntas, la masa. vamos a ¿La masa escribir en qué se da? algunas de ¿Gramos? de question, donde Kilogramo. vean que tiene que ir, Se da en kilogramo. ¿vale? ¿Listo? ¿Por qué utilizar entonces? Kilogramos. Entonces, su abreviatura va a ser KE. Refresquen, por favor. ¿Listo? Kilogramos. Eso. Todos, Luego por nos favor, vamos a dar aquí. cuenta que van a aparecer Nos lleva de una vez hasta otros- esta imagen. ¿Listo? otras Entonces, magnitudes. pues, está Estas son las comenzando, magnitudes si piensan que principales. acaba what, ¿Sí? piensan Entonces, que una acaba magnitud when, física piensan que acaba why, porque son preguntas W question. es aquel. Vamos a Las escribirlo van por a acá. agregar. Recordemos, Entonces, what es, vamos a escribir la definición de qué es una magnitud, Where magnitud física. es dónde, when es one, why, por qué, Entonces, la magnitud y física who, quién. No es un tema son las que no haya propiedades, practicado toda esta semana. características. ¿Listo? Perfecto, ¿queda claro, muchachos? Entonces, escriben. Si por ejemplo ustedes O piensan que acaba where, características. escriben where. ¿Listo? Que Siguen con la próxima. Si acá piensan suelen que es what, ser es who, escriben. susceptibles. ¿Listo? Al finalizar todas, son 2, 4, 6, susceptibles, que suelen 10, ser 12, susceptibles 14, son 16. a ser Al medidas. finalizar las 16 preguntas, escribiendo la ¿Listo? doble equation correcta. Entonces, Le por dan allá cuando estemos finalizar. hablando de energía, Cuando finalice, ¿sí? Cuando en la estemos hablando de energía, aparece pues check es my una password, magnitud que significa que verificar mi se puede respuesta. medir. Pero ahí ustedes me dicen, Cuando pero le dan profe, ahí, ¿qué es él la energía? automáticamente le seleccionarán rojo La las energía no es la incorrectas, energía eléctrica, en verde las no correctas, es la y les energía dará eléctrica porque eso es una diferente, nota. De una sino vez. que una magnitud Desde física es la cual podemos medir. Acá En está el cero el porque caso de no las tenemos, energías, ¿vale? es algo Cuando matemático, sí, terminen es un de cuerpo hacer matemático. esta Es un actividad, cuerpo matemático cuando le estamos toman hablando de energías. foto
energía potencial, a energía su, cinética, energía potencial elástica, a su examen, a su cuestionario. ¿Listo? Y energía me la muestran en la pantalla. calórica, si lo logramos saber, ¿Listo? Y me y la demás. muestran en la pantalla. ¿Listo? Entonces, la magnitud física son las propiedades o características que suelen Termino susceptibles la a ser actividad medidas. inmediatamente. En este me caso, las muestran tres principales van a ser uno el por tiempo, uno, la yo los voy longitud llamando, y la masa. me muestran su resultado. ¿Listo? Yo les doy para que compartan pantalla. Me Un muestran su resultado ejemplo en pantalla. ¿Listo? de una magnitud Entonces, con física calma, que se porque pueda solamente se puede hacer una con vez. esto. Les voy a Perdón. dar un tiempito de ¿qué? Unos 10, 15 minuticos para que lo Una magnitud desarrollen. física Y que se pueda medir me con el tiempo, la muestran longitud la y la masa. pantalla. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿Listo? los tiempos en segundos, longitud Aquí en sacamos metros nota de y una vez, masa en ustedes kilogramos, saben cuánto sacan. pues yo puedo hablar Están muchos en esto. de un Entonces, sistema ¿listo, dinámico o un muchachos? sistema Empiecen cinético. desde ya. ¿Sí? Ya todos les cargó el link. Ya todos En este ingresaron. caso, Listo. cuando Desde ya. nosotros, por ejemplo, van a haber Desde problemas ya. de esta temática, por ejemplo, van a haber problemas en los cuales en el sistema internacional de medida no están. Por ejemplo, el tiempo nos lo pueden dar en horas. Un ejemplo. La longitud la pueden dar en pies, o sea, ft. Y la masa nos la pueden dar en gramos. ¿Listo? En gramos. Dime. Cuéntame O ahí. solamente, no, eje, mejor, El link está en el si chat. no se confunde con la En el chat gravedad. de la reunión. Entonces, Ok, vuelvo cuando yo a tengo ingresar. esto, Listo, dame un segundito, lo vuelvo a compartir. Listo, ahí lo volví a compartir. tengo el tiempo en horas, tengo la longitud en pies y tengo la masa en gramos. Yo debo pasar todo al sistema internacional de medidas, que es el tiempo en segundos, longitud en metros y la masa en kilogramos. ¿Listo? ¿Cómo se hace eso? Fácilmente. ¿No te carga? ¿No te carga? Entonces, si por ejemplo el problema me ¿en dice serio? que una hora, Listo, denme un segundito, calma, Ahora. que no ponga el palito. vamos a hacer lo que se llama un factor de conversión. A ver, ¿Qué es? Lo voy a denme multiplicar un segundito. por un factor tal que hora se me cancele, porque está multiplicando, y me dé segundos. ¿Listo? Entonces aquí utilizamos la analogía. ¿Qué es más grande, las horas o los segundos? Porque si lo hacemos en desorden, pues ya Las horas. Listo. Entonces aquí decimos que una hora a cuántos segundos equivale. Bueno, entonces decimos, vamos con... Entonces, para saber esto, yo sé que un minuto, Démosles unos minuticos para que los demás vayan terminando. un Y ya minuto los va a empiezo tener llamar uno por uno. ¿cuántos segundos? Vamos con 60. Vamos a escribir. 60, muy bien, perdón. ¿Listo? 60 segundos. Ahora, yo quiero saber cuántos minutos tiene una hora. María Paula, ¿cuánto sacaste? 60. Perfecto. 60 minutos. No te escuché, es que ¿A estaba como cuántos intermitente. segundos equivalen? Entonces, regla de 3 simple. ¿10 de 10? Entonces, como ustedes ya saben, Genial. Muéstrame la pantalla. lo que está opuesto a la X va a estar multiplicado por el 60 segundos, esto lo multiplico, y luego lo que me dé en el producto entre estos dos, lo divido Puedes compartir. por el 1 minuto. Entonces, matemáticamente, ¿cómo nos queda? Nos queda de la siguiente manera. Perfecto. 1600. Perfecto. Perfecto. Entonces, esto ya, X es Entonces, igual eso a no se, 60 eso minutos, no tiene, comienzo, parto desde no los tiene 60 pierde, minutos, sacaste 100. lo voy a multiplicar por María 60 Paula segundos González, ¿correcto? y luego lo divido por 1 minuto. 100. Bueno. Como esto está Seguimos. multiplicando Nuestra por alumna.
por las propiedades de la multiplicación en un sistema fraccionario, pues yo puedo cancelar los minutos y me va a dar segundos. Aparte, María Entonces, Paula, ¿cuál sería tu X estudiante me que va a ser terminó? igual. 60 por 60, pues me da 3600 segundos. Y lo divido por 1, entonces me da 3600 segundos. ¿Listo? Pero dale, Por favor, las no se unidades preocupe, pero dale. tienen que No, estar. todavía no. Espérame un segundo. ¿Listo? No se vayan a olvidar de unidades, no se vayan a olvidar de esta multiplicación y no se vayan a olvidar del desarrollo matemático. María González lo hizo bien. Porque ¿Listo? pues, no- ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Listo. Entonces, como yo sé que una hora son 60 minutos y luego haciendo todo el recorrido matemático me dio 3600 segundos, pues aquí me da 3600 segundos. Muy chévere que ya se entendió el tema. María O sea Paula, que aquí quería esté sacar una los hora resultados. por Igual las 3600 preguntas no dividido eran 1, difíciles. que esto en matemática a que es igual. Esperen ahí, no sé quién más falta. Todos determinaron, alguien que falte. Esto es como tener un 1, multiplicándolo por 1. Listo. ¿Sí? Ahí yo no estoy afectando absolutamente Unos nada. minutico más, con calma, Entonces, muchachos, piensen. hora y hora se cancela. Recuerden que tienen que poner El las 1 W con 1 se que cancela y aparecían me en queda la parte de 3600 ahí. segundos. ¿Cuál creen que va en ese lugar? Entonces me queda que una hora va a equivaler a 3600 segundos. ¿Claro? ¿Está ahí? Listo. Y así se hace con longitudes. Por ejemplo, este era el ejemplo de horas. Vamos a hacer el ejemplo de longitudes. Lo bueno es que vinieron todos hoy, qué chévere. Vinieron los 22 estudiantes. Así nadie se queda sin hacer la actividad. Dos, tres. Listo. Ahora vamos a hacer el tema de longitud. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué significa FT? Pies. FT significa pies. Entonces, en el sistema de unidades Ya con de eso, Londres, sobre todo en la parte de Inglaterra, se utilizan son los pies. Entonces, para convertir los pies, la conducta, vamos a hacer esa conversión. Entonces, un pie, FT. Y esta, ¿Listo? FT. pues, Ahora, lo voy a multiplicar por un factor tal que pie se me cancele ¿Cuál es tu nombre? y me dé metros, porque lo quiero pasar a sistema internacional. Entonces, acá yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a decir que un pie, porque necesito que se me cancelen los pies y me dé metros. Un pie, ¿a cuánto equivale? 10 metros. Dana, tienes que esforzarse. Entonces tenemos que va a ser, Primera nota, pues 70. vamos a googlear Y tu segunda nota en tiempos verbales, este pues sistema 70. de unidades. ¿Vale? Dana. Ah, espérame, perdón, es que te estoy confundiendo. Te estoy confundiendo. Dana López, ¿cierto? Entonces, equivale a 0,305 Dame un segundo. Franco Plaza, sí, correcto. metros, más o menos, aproximado. Tiempos verbales, Entonces, no. pies y pies se me cancelan, y pues 1 dividido 1, pues me da 1. Es que te estaba confundiendo con. Y esto va a ser igual a que 0,305 metros. ¿Listo? O sea, que yo puedo decir que un pie ¿Ya terminaron todos, muchachos? es igual a 0,305 metros. Eso, Diana. Yo ¿Listo? confío en ti, Diana, porque tú necesitas ¿Preguntas hasta acá? Muy buena nota. Muy buena nota. Tú puedes, tú sabes. No hay preguntas. Voy a borrar acá.
Profe, en caso, por ejemplo, de que fueran 2 pies, se multiplica con el 0,305 y se divide, por ejemplo, ay, En ¿cómo uno. sería? En ¿En uno. uno? Sí, Ah, claro. ok. Porque digamos, si tú dices que 305 es un pie, Sí, o sea que yo estoy diciendo esto. Espérame, ya te explico. ok. Entonces yo estoy diciendo, por ejemplo, yo tengo 2 pies. Acuérdense que solamente tienen Lo estoy que multiplicando escribir por esto. la W, pues, 0,305 where, why, metros. what, nada Y más. lo divido en un pie. Nada más, solamente esta parte. ¿Listo? Cuando yo hago esta división, yo estoy diciendo que un pie cumple estos 305. No te estoy Si yo escuchando. esto 0,305 metros, lo reemplazo aquí por un pie, yo estoy Con diciendo esta, que, esas tres. Con esta solamente esas tres. por ejemplo, 2 Con este pies método que estamos sacando ahorita. Tendríamos lo voy a tres. multiplicar por un pie Recordemos, la primera fue la sobre conducta, otro pie. la segunda tiempos verbales. Y esto es esta igual a un tercera, 1. O sea, estoy multiplicando es por 1 esa fracción. W, pues, que es la que Entonces, estamos lo que haciendo yo estoy ahora. haciendo es aquí multiplicarlo también por 1. ¿Sí? Entre más No me notas afecta. tengamos, mucho mejor. Entonces, Si sacara si yo solamente tres hago este notas, ejercicio, Dios mío, estaría más de uno sufriendo. entonces yo estoy Entre cancelando, más solo noticas son tengamos, las mucho unidades. mejor, porque los que ¿Listo? están Y aquí con este 2 va a multiplicar unas a estadísticas esto, que cuánto me da. bajas, pueden escalar y tener unos mejores resultados. Así no pierden. No Eso me da cayeron. más o menos 0,61 Sí, que te metros escuché, David. y lo divido por 1, Ya, pues esto me va a dar unos igual a minuticos que tus compañeros terminen, porque 0,61 si entre todos metros. empezamos O sea a que yo puedo publicar, decir que 2 pies nuestros resultados, equivalen los a que no han terminado 0,61 metros. podrían ver los ¿Listo? resultados. ¿Alguna otra pregunta? Ah, ok, listo. Gracias, profe. Vale. ¿Hay otra pregunta por ahí? Igual, por O vamos favor, viendo. David, activa tu cámara. Siempre estás con la Listo. cámara desactivada. Siempre. Entonces, siempre. ya vimos lo que es el tema de magnitudes. Ya vimos cómo se convierten Igual esas que mi unidades, estudiante Albeiro, porque esto se llama conversión de unidades. con la cámara ¿Sí? activada, por favor. Y luego ustedes, los que tengan el libro, o pues ustedes lo pueden googlear. Bueno, Eh, ¿qué más hace falta por terminar? En los quizzes ustedes van a tener el cuaderno abierto para lo que ustedes quieran consultar. En el examen final no van a tener esa oportunidad. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, Jimena, ¿pudiste teniendo terminar? eso en cuenta, vamos a hacer lo siguiente. Diana, ¿pudiste terminar? Entonces, vamos a hacer como una especie de tabla Listo. Vale. ¿Alguien más? para ¿Solamente identificar. me faltan ellas dos? Listo. Camila, ¿quién más? Entonces, vamos a hacer una figura. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Todos ya terminaron? Vamos a hacer una especie de perfecto. tabla. Entonces damos hasta las y 35, son las y 32. A las 35 ya todo el mundo tuvo que haber terminado. Listo, más o menos así una tabla en su cuaderno. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6. Listo, perfecto. Hagámoslo hasta ahí. Y luego esta tabla se divide en 3. Listo. Entonces, acá van a escribir magnitud. Acá la unidad. Y acá el símbolo. Entonces tenemos la magnitud de la longitud
tenemos de masa, tenemos el tiempo, tenemos la intensidad de corriente, ¿Listo? Solamente falta un estudiante. corriente, ¿Ya todos? tenemos la temperatura, ¿Qué más me falta? que la temperatura es diferente a calor, la cantidad de sustancia, tenemos la intensidad luminosa. Luminosa. Entonces, la unidad acá es el metro, luego el kilogramo, luego tenemos el segundo, luego tenemos el amperio, luego la temperatura base, acá se divide en 3, pero vamos a copiar la que está en el libro, que es el Kelvin. Luego la cantidad de sustancia, pues usted ya lo habrá visto en químicas, que es el mol. Y la intensidad luminosa es la candela. Solo éxitos. ¿Listo? Ahora el símbolo. El metro, pues es la letra M. La masa en kilogramos. El tiempo en segundos. El amperio, pues va a ser una mayúscula. ¿Listo? El Kelvin es solo la K. Ojo, acá no va a grados, como lo escribimos, sino solo K. El mol, pues va a tener el mismo mol. Y la intensidad luminosa, la candela, se escribe CD. ¿Listo? Hay más, pero pues Bueno. esos son los esenciales. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces voy llamando. Entonces, vamos a dejar algo claro. La masa María Camila. es diferente al peso. Que quede muy claro. ¿Cuánto sacaste? ¿Por qué? Porque es que esto a Muéstrame. los estudiantes se les forma un rollo. Y es que la masa, Listo. Profe, Muy qué bien. pena. ¿sí? Muy bien. María Toca Camila, copiar eso en perfecto. un cuaderno. Claro, todo en el cuaderno. Entonces, 100. Todo. Seguimos. Juan David. Listo. Entonces, la masa es diferente al peso porque la masa es, digamos, la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿sí? Porque después veremos lo que es la masa inercial, veremos lo que es el proceso de la masa, que la masa es igual a energía, gracias a la ecuación de Einstein, que es igual a mc cuadrado, donde el intercambio de energía y masa Listo. se da a través de la aceleración de partículas. ¿Listo? Entonces, la masa y el peso Con son distintos. David Julián. Y el peso es, digamos que el peso lo vamos a denotar con una letra, más o menos así. David Julián Manrique. No, escriban una W bien, porque omega David es para Julián otra cosa. Manrique, Dios mío, ¿dónde estás? Y la masa la vamos a escribir así. Entonces, David Julián. cuando yo hago estos corchetes con las unidades, pues obviamente van a ser qué símbolo se va a utilizar en esas unidades. ¿Listo? Entonces, ya teniendo todo eso claro, después vamos a ver cómo son los errores. Porque Sí, es no es algo necesario. esencial Gracias. para el proyecto que ustedes van a hacer, que son los errores, el porcentaje de error que obtuvieron de una experimentación. ¿Cuánto porcentaje de error obtuvo tal experimento que yo hice? Y, Uy, muy bien, Diana, muéstrame.
y para ver si concordaba con mi teoría. ¿Listo? Entonces, voy a borrar esta parte aquí. Tengo una pregunta, profesor. Perfecto. Sí, ¿Dónde dice amperio es intensidad de qué? Con intensidad de corriente. Andrés Ah, Felipe. vale. ¿Listo? Eso lo veremos el otro año. O lo veremos en cuarto periodo, más o menos. Entonces, teniendo en cuenta Muy bien. lo que son las magnitudes físicas, como la longitud, masa, tiempo, etc. Yo puedo hacer unas gráficas y unas funciones. ¿Sí? Pero eso lo veremos ahorita, que se va a cortar. Entonces, ¿todo ya copiaron? No, no, señor, no, señor. Listo, copian rápido porque faltan 2 minutos y medio más o menos. ¿Preguntas hasta acá? Amy, Sobre esto, Amy, sobre algo físico. Amy y David Julián. Los vuelvo a llamar. Donde no estos muchachos les voy a bajar notas, porque tienen que estar. Tienen que estar en ¿Ustedes están viendo trigonometría o cálculo? Dime, Trigonometría. Ok. dime. ¿Y ustedes ya han visto en lo que ustedes llevan de su vida académica gráficas Muéstrame. o no han visto eso? Pues estamos viendo gráficas de Vale, funciones. Listo, perfecto, me sirve. Seguimos. Profe, qué pena. Lo que pasa es que yo no he hecho la prueba y me saqué 9 de 10, sino que lo que pasa es que reinicié la página y se me borró todo. ¿Cómo? Y bueno, Antes de que se termine el tiempo, Chaparro, ¿está? Todos, como ya sacaste, no creo que saques 7 de 10, ya que sacaste en la primera 9 de 10. Entonces vuelve a hacer y me muestras, ¿listo? Y Rodríguez Tomás, Seguimos con ¿por qué no entregaste el mapa conceptual? Profe, es que la clase espérame, pasada algo de Paula González, ya me dijo no sé qué mapa era. ¿Tienes excusa? Sí, señor. Listo, haz el mapa conceptual. A partir del video, me envías un correo, ¿listo? Listo, profe, sí, señor. Listo. Pero, profe, qué pena, o sea, ¿dónde está el mapa conceptual? No, tú lo tienes que hacer. Mapa conceptual o mapa mental del video con las ideas principales del video. ¿Listo? ¿Cuál video, profe? Es que no estuve ese día en clase. Y ahorita te explico por qué se va a cortar. Ah, listo, profe, gracias.